En este vídeo vamos a hablar sobre la meiosis, que es una división celular diferente a la mitosis que hemos visto ya. Y vamos a comentar sus ideas principales y comentar con imágenes sus procesos principales. En esta diapositiva que tenéis en recursos teóricos, tenéis las principales ideas principales que hay que conocer en este proceso de la meiosis. En el lado izquierdo tenéis las diferentes fases de la meiosis y los cromosomas y cromátidas que hay. Es importante que al final reflexionéis sobre estos valores. ¿De acuerdo? Es importante, como veis, cómo empezamos en la interfase, qué ocurre en la fase S y luego lo que va ocurriendo en la primera división meiótica y en la segunda división meiótica. ¿De acuerdo? Es muy importante. En este otro lado vamos a comentar aquí brevemente cada una de estas preguntas, que es una buena forma de resumir y focalizar lo que queremos conocer. Si veis, no todas las células de nuestro cuerpo hacen meiosis. Eso sería un error bastante, por otra parte, común, pero que hay que evitar siempre. Solamente hacen meiosis las células sexuales, o sea, los gametos. Ninguna más. En nuestro caso, los óvulos y los espermatozoides. ¿De acuerdo? Solamente ellos. ¿Y por qué solamente ellos? Porque lo que intentamos en la reproducción sexual es que tengan la mitad de cromosomas que una célula normal. Y la meiosis lo que va a hacer es disminuir a la mitad el número de cromosomas. Debido a esta razón, no puede ser igual que una mitosis, porque tenemos que reducir los cromosomas a la mitad. Por eso, si veis, hay como dos meiosis o dos etapas diferentes. ¿De acuerdo? En la primera veremos que se separan los cromosomas homólogos y en la segunda veremos que se separan las cromátidas. Esto es importante, que sepamos que se separan en cada una de las dos etapas. Recordar que en la mitosis se separaban cromátidas. ¿De acuerdo? Por eso es muy parecida la meiosis 2 a una mitosis normal. Luego pasaremos en la primera división meiótica, pasamos a una fase súper importante, que es la profase 1. En la profase 1 ocurre algo increíble, algo que nos hace diferentes a nuestros hermanos y a nuestros familiares, como es la recombinación genética. En inglés, crossing over. Lo comentaremos luego. A diferencia de la mitosis, obtenemos no dos células, sino 4 células. A partir de una obtenemos 4 y además distintas. Recordad que en la mitosis teníamos 2 iguales a la original, pues aquí obtendremos 4 y 4 distintas a la original y distintas entre ellas. Este matiz es muy importante, ¿de acuerdo? La diferencia entre la mitosis y la meiosis 2 la tenéis ahí, ¿de acuerdo? Ya lo comentaremos en clase, esas dos. ¿Qué organismos lo realizan? Pues exclusivamente aquellos que van a formar gametos, o sea, aquellos organismos con reproducción del tipo sexual. O sea, una bacteria no hace meiosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? También veremos qué provoca la diversidad. La diversidad la provoca tanto la recombinación genética como el reparto al azar aleatorio que ocurre de los cromosomas en la metafase 1. ¿De acuerdo? Eso es importante porque eso nos diferencia de nuestros hermanos, de nuestros familiares. ¿De acuerdo? Y por último, la finalidad, que no es otra, la finalidad que reducir esos cromosomas en la mitad y de esa manera pueda haber organismos con un mismo número cromosómico. En esta nueva diapositiva vemos el proceso en imágenes de la meiosis, de la primera división meiótica y de la segunda división meiótica. ¿De acuerdo? Es importante, antes de empezar, qué significa
lo de cromosomas homólogos. Recordar, los cromosomas homólogos son aquellos que tienen los mismos genes, ¿de acuerdo? Pero se diferencian en que pueden tener los mismos genes, pero diferente variedad del gen, lo que se conoce también con la palabra alelo, ¿de acuerdo? Pueden tener el color de los ojos, pero uno puede dar color azul y otro color marrón, ¿de acuerdo? Pero ambos dan el color de los ojos. Pues bien, esos son cromosomas homólogos. Siempre un cromosoma nos lo da o proviene de nuestro padre y otro cromosoma homólogo proviene de nuestra madre, ¿de acuerdo? Esto es importante. Este proceso que veis en imágenes, este proceso, en cuenta de poner los 23 pares de cromosomas, vamos a poner uno para explicarlo, pero que serían para los 23 pares. Para hacerlo más fácil, os vamos a explicar con uno. ¿Veis? Empezamos. Aquí tenemos, ¿veis? La cromatina, ¿sí? La cromatina, que es ADN condensado, descondensado, con proteínas, y luego se va condensando, recordar. Pues bien, cuando empieza la meiosis, tenemos 23 pares y, por lo tanto, 46 cromosomas y 92 cromátidas, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a coger en cuenta de los 23 pares, como he dicho antes, un par de cromosomas. ¿Veis? Vamos a ponerlo ahí, para que se vea bien. Un par de cromosomas. ¿Veis? Un miembro del par de nuestro padre y el otro de nuestra madre, ¿vale? El rojo del padre y el azul de la madre. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en la primera división meiótica? En la profase 1, que es la etapa más importante quizás de la meiosis, ocurre lo que se llama la recombinación genética, crossing over, o bien el apareamiento de cromosomas homólogos. Si comparáis la imagen, ¿qué observamos? Observamos como si hubieran transferido fragmentos de ADN entre las diferentes cromátidas. Esto da lugar a que lo que tenemos al principio aquí sea diferente a lo que tenemos aquí. ¿Veis? Y eso ya provoca una variabilidad genética, que ya seamos diferentes. Estos cromosomas ocurren, esta recombinación genética ocurre en vuestra padre y en vuestra madre por separado, proveniendo de vuestros abuelos. Realmente estos cromosomas son uno de vuestra abuela y otro de vuestro abuelo, ¿de acuerdo? Paterno o materno, ¿de acuerdo? Y se combinan, se recombinan para formar unos cromosomas diferentes. ¿Veis? Este ya no es totalmente del padre y este otro azul no es totalmente de la madre, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Que hay diferentes fragmentos, hay una recombinación. Este tiene fragmentos del padre y fragmentos de la madre y al revés. Este de la madre tiene fragmentos del padre. En eso consiste la recombinación genética y ocurre en la profase 1. Recordad, esto es muy importante porque da lugar a la variabilidad genética y por eso, entre otras cosas, somos diferentes a nuestros hermanos. Pasamos a la siguiente fase, si veis, que es la metafase, sería esta fase, ¿veis? Que se encuentra en el medio de la célula, en el plano ecuatorial de la célula, y en esta primera división meiótica no se separan cromátidas, sino si veis, si observamos, se separan los cromosomas homólogos, uno hacia un polo y otro hacia el otro polo, ¿veis? Se separan los cromosomas homólogos, recombinados ya. Cuando tengamos 23 pares, serán 23 pares hacia arriba y 23 pares hacia el otro polo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Nos movemos, veis, cuando llegamos ya a anafase, por último telofase, veis que si veis, esta célula se ha dividido en estas dos células, ¿de acuerdo? Ya tenemos de la original, se ha transformado en dos, en esta primera división meiótica. La segunda división meiótica es muy similar a la primera,
¿vale? Si veis, ya que ahora tenemos una célula y ocurre como una especie de mitosis. Recordad en la mitosis que se separaban las cromátidas. Pues vemos, se separa la cromátida hacia arriba y hacia abajo, en el proceso de anafase. Esto sería la metafase de la meiosis 2 y esto ya sería anafase. Al final, ¿qué obtenemos en la meiosis? Si observáis, 4 células, 4, no 2 como en la mitosis, diferentes, totalmente diferentes, 4 diferentes, si observáis, porque por una parte solo hay una cromátida por cromosoma, ¿vale? Una cromátida y la mitad de cromosomas, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo entendamos. Son 4 diferentes y por eso, aunque los hermanos sean mellizos, van a ser diferentes, porque por ejemplo un mellizo podría ser este y otro este, y son totalmente diferentes, porque esto es para un par de cromosomas, pero llevado a 23, imaginar las diferencias entre ellos. En estas próximas diapositivas vamos a hacer un repaso rápido de lo que acabamos de decir. Y no dudéis, luego en clase, cuando hagamos ejercicios también, preguntar si hay alguna duda. Recordemos, en la meiosis 1, en la que ocurre algo muy importante como es la recombinación genética, en la meiosis 1 se separan cromátidas y se reducen los cromosomas a la mitad. Esto es importante, todo lo que acabo de decir. Si vemos en la profase, que es donde se produce la recombinación genética, ¿veis? Se combinan los fragmentos. Padre-madre. Si observamos aquí, ¿qué observamos aquí? Los cromosomas homólogos. En esta imagen tenemos dos pares de cromosomas, a diferencia del anterior. ¿Veis? Y migrarán, en la anafase migrarán dos cromosomas hacia un polo y los dos cromosomas hacia el otro polo. Observamos, ¿no? Y como veis, son cromosomas recombinados. No son los cromosomas originales, ¿veis? Recombinados los observamos en los colores, los diferentes fragmentos de colores. Esto es muy importante y esto es fuente de variabilidad génica. Por último, acabamos en telofase, que es cuando alcanza, digamos, el polo. De esa manera ya se rompería a través de la citoquinesis 1 y formaríamos dos células. Veis, en la meiosis 2, en el segundo proceso de la división meiótica, empezaremos por una interfase, pero que sepamos que en la interfase no se duplican el ADN, no existe la fase S, ¿de acuerdo? No existe porque si no volveríamos otra vez al inicio a crear más ADN, no. Seguimos con el mismo que había al final de la meiosis 1. Vale, profase 2 es menos entretenida que la profase 1, ¿de acuerdo? De la otra división, porque aquí ya no hay recombinación genética, sino ocurre parecido a una mitosis, ¿de acuerdo? Desaparece la membrana nuclear, etcétera, etcétera. Aparecen los centriolos, todo eso. Bueno, continuamos con la metafase 2, ¿vale? Observamos aquí los dos pares por cada célula que habíamos logrado ahí, vemos cada una de estas células. ¿Y qué se separa en la segunda meiosis? Pues lo observamos aquí, se separan las cromátidas igualmente que en la mitosis, ¿veis? Se separan cromátidas, porque aquí ya no dividimos no hay que rebajar otra vez los cromosomas a la mitad, ¿de acuerdo? Se separan las cromátidas, para que al final obtengamos una cromátida por cromosoma en cada célula. ¿Qué obtenemos al final de la meiosis? Pues veis 4 células totalmente distintas. Recordad que hemos partido de dos pares de cromosomas, y al final ¿qué obtenemos por cada célula? Dos cromátidas, una cromátida por cada par, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la mitosis que habremos obtenido dos cromátidas por cada par de cromosomas. O sea,
el ADN reducido a la mitad. ¿De acuerdo? Una persona normal tendrá 23, en cuenta de 23 cromátidas en cada una de las 4 células. Una vez visto el vídeo, podéis combinarlo con la teoría o con cualquier otro vídeo de la lista de reproducción. Es importante que el próximo día preguntéis las dudas que os hayan surgido en la visualización de este vídeo y recordamos la importancia que tiene este proceso meiótico a la hora de los individuos con reproducción sexual y en la variabilidad que eso provoca.